Somos carteros, somos poquita cosa, solamente para caballo. Yo soy un hombre peligroso y constituyo anillos y todo ese tipo de cosas que nos venden a nosotros. Me habían levantado de mi casa 2 personas en la puerta de mi casa, me subieron al auto, me pegaron y me dijeron que me fuera del negocio. Él es el cajero de la corrupción desde el comienzo, o sea, desde el comienzo de su trayectoria como millonario. ¡José Luis Cabeza! Una autopsia sencilla, no nos arrojó ninguna duda. Él no fue personalmente un narcotraficante ni un traficante de armas, pero sí es un hombre que dice, bueno, pasás por acá, pagás. ¿Por qué son mafias? Porque toda esta sucesión de acontecimientos que yo les he narrado no pueden ser casuales, no dan la cara, ni siquiera se conocen las fotos. Todas las acusaciones que él ha hecho durante todo este tiempo fueron todas conjeturas. Nunca pudo probar nada. Y mire que tuvo 6 años la DGI, tuvo mucho poder, Los suicidas siempre se llevan secretos a la tumba, pero en el caso de Alfredo Yabrán, un hombre que vivió sembrando misterios y mentiras, esos secretos que ya no se conocerán se multiplican. Claro que eso mismo alivia a muchos que comieron de su mano y aprovecharon su dinero. Hace 1 año y medio, antes de su suicidio, Yabrán era considerado casi el demonio. Hoy algunos de sus amigos admiten que no era precisamente un santo y algunas cosas se comienzan a ver más claras. Sin embargo, en el crimen que finalmente lo condenó ante la opinión pública, el del fotógrafo José Luis Cabezas, todo parece más oscuro y Yabrán parece no estar solo. Cuando doy la segunda vuelta apoyo la mano sobre el picaporte y el pestillo hace el ruido de que se abre la puerta, se escucha un fuerte estampido. Que me dejó helado en ese momento. Yo puedo decir que aún viéndolo de espaldas y boca abajo, desde el principio no tuve dudas de que fuera él. Fue una autopsia sencilla, no nos arrojó ninguna duda. También con respecto a la identidad, que es lo que dice la gente, el folclore popular, totalmente comprensible. Si se hubieran visto las cosas que uno vio, la gente seguramente no hubiera tenido duda. Alfredo Yabrán vino a morir a Entre Ríos, cerca de donde nació. En La Roque, los Yabrán vivían frente a la estación. Eran 10 hermanos y Alfredo siempre era el abanderado. Una de las hermanas de Alfredo, Beatriz, es psicóloga. Este año se mudó a Gualeguaychú porque en Buenos Aires tenía que negar su apellido cada vez que saludaba. Beatriz promete un libro sobre su hermano donde explicará, por ejemplo, por qué Alfredo vendía helados en las calles de La Roque. El padre de Alfredo tenía un almacén y era prestamista. Mi papá era muy avaro con el dinero, pero es mentira esto de que venimos de una condición sumamente humilde. Mi papá era un hombre que tenía auto, cuando en La Roque había 3 autos en total, uno de ellos era de mi padre. La historia de Alfredo Yabrán es una de tantas historias de éxito de un provinciano que viajó a la capital a hacer fortuna. Y Yabrán hizo fortuna. Vaya si la hizo. En propiedades, así, en locales, departamentos y demás, debe haber fácil otros 100 millones. Unos meses antes de morir, Yabrán dijo poseer 400 millones de dólares, una fortuna imposible de acumular en 2 décadas, con el puñado de empresas que él reconocía como propias. Los detractores de Yabrán, como el exministro de Economía Domingo Cavallo, fueron todavía más lejos y calcularon su fortuna en 4.000 millones de dólares, una cifra que según los economistas es imposible de acumular en el negocio postal, incluso con todas las empresas que Yabrán no admitía como propias. La deducción entonces es simple: detrás de la fortuna de Yabrán había algún negocio turbio. Él es el cajero de la corrupción desde el comienzo, o sea, desde el comienzo de su trayectoria como millonario. Esos comienzos hay que buscarlos durante la dictadura militar, cuando un decreto del general Jorge Videla da por abolido el monopolio del Estado sobre el correo y ciertas camionetas de color amarillo
empiezan a transportar el clearing del Banco de la Nación Argentina. Él era vendedor, pero en esos tiempos, Alfredo, para poder vender una computadora, necesariamente tenía que ir a hablar con los gerentes de banco, con los jefes de compra de las grandes empresas. Y entre esos contactos conoce a Amadeo Juncadella. Y después Amadeo Juncadella le vende Ocasa. Y bueno, y ahí es donde él empieza a ascender. Según la leyenda familiar, Yabrán compró Ocasa con los ahorros de su padre, el prestamista. Y él aprovechó esa circunstancia que le permitió no solo hacer un gran negocio con el transporte del clearing bancario, el transporte de los cheques, sino también todo ese excedente volcarlo en las mesas de dinero. Según Miguel Bonazo, autor de Don Alfredo, ya en los primeros años de la dictadura, Yabrán habría manejado dinero del general Antonio Bussi, por entonces gobernador de Tucumán, y de varios brigadieres de la Fuerza Aérea. Era un ejemplar de la patria contratista, pero además era un colocador de fondos. Él comienza a hacer su fortuna durante la época del proceso de la mano de Juncadella y a través de licitaciones que estaban totalmente digitadas. Así cualquiera es empresario, sin capital de riesgo y con buenos contratos, y yo me hago rico mañana. Lo que pasa es que el Estado cuando es tonto, es tonto. Durante la dictadura, Yabrán se granjeó también los favores del intendente de Buenos Aires, brigadier Osvaldo Cacciatore. Mientras décadas de atraso frenan todo progreso cultural, entramos en el mundo moderno por la ruta de las autopistas. Cuando se construyó la polémica autopista que cruza la ciudad, miles de familias cobraron muy poco por tener que dejar sus casas. En cambio, cuando expropió un edificio de Yabrán, Cacciatore pagó por él mucho más de lo que valía. Con ese dinero, Yabrán construyó el primer edificio de Ocasa en Belgrano. Cuando dejó la Intendencia de Buenos Aires, Cacciatore, como otros muchos brigadieres, fue a trabajar a una de las empresas de Yabrán. Él, con la estructura del correo, evidentemente tenía una maquinaria que podía lavar dinero en grandes cantidades. Él lo decía a los íntimos, a los muy íntimos. Yo soy como un país, es como si pudiera emitir dinero. De los últimos años del gobierno militar, data también el vínculo entre Yabrán y varios torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los peores centros clandestinos de detención de la dictadura. Víctor Basterra, uno de los sobrevivientes de la ESMA, fue testigo de esa relación. Poco antes de que fuera desactivada la ESMA, uno de los torturadores, Roberto Naya, le confesó a Basterra que iba a trabajar en Ocasa. La única persona que yo conozco es Naya, que sí fue presidente de una empresa mía y ya no es más. Había llamadas telefónicas entre Ocasa y la ESMA, en la época en que la ESMA funcionaba todavía como centro clandestino de represión. O sea que él sí se rodea de personajes nefastos. Cuando yo hablé de esto con algunos amigos, muy amigos de él, me dije, bueno, no podía poner carmelitas descalzas. Bueno, para carmelitas descalzas no. Cuando uno llama a esta clase de gente no es para jugar al hockey. Efectivamente, a fines de la dictadura, Yabrán no planeaba jugar al hockey, sino sacar del camino, por las buenas o por las malas, a sus competidores en el correo privado. Desde entonces, la empresa de seguridad predilecta de Yabrán fue siempre la misma. Aún hoy existe y tiene un nombre de fantasía que nunca nadie explicó. Brides, que en realidad quiere decir Brigadas de la ESMA. Porque somos carteros, somos poquita cosa, solamente para caballo. Yo soy un hombre peligroso y constituyo anillos y todo ese tipo de cosas que nos venden a nosotros. Y ahora, nuestra familia hará la más difícil prueba jamás realizada en circo alguno. Pido silencio y concentración. Carteros, somos poquita cosa, solamente para caballo. Yo soy un hombre peligroso y constituyo anillos y todo ese tipo de cosas que nos venden a nosotros.
Los camiones que transportan dinero siempre han sido una tentación para los ladrones y desde siempre llevan guardias armados. Sin embargo, hace 2 décadas, las camionetas que transportaban cartas o cheques no necesitaban guardias armados. ¿Para qué necesitaba entonces Yabran contratar a tanta mano de obra desocupada de los tiempos de la dictadura? Tanto sus amigos como sus enemigos coinciden en que Yabran como empresario era brillante y, por momentos, visionario. Él vio antes que nadie el negocio del correo privado. Por eso, cuando la dictadura quitó el monopolio postal del Estado, convirtió a Ocasa en un correo privado. Pero claro, había competencia y don Alfredo pensó que todo sería más fácil si no la hubiera. Él llega desplazando a la competencia con modales rudos. Hablamos de quema de camionetas que son tiradas fuera de la ruta, de aprietes violentos, de gente armada. Somos carteros, somos poquita cosa, solamente para caballo. Yo soy un hombre peligroso y constituyo anillos y todo ese tipo de cosas que nos venden a nosotros. El punto que para mí es bastante significativo y le da esta característica de organización semimafiosa era el gran aparato de seguridad que estaba hecha para amedrentar a la competencia y a algunos funcionarios que se opusieran. Las pocas empresas que no respondíamos a ese grupo éramos unos enemigos mortales, porque nos presentábamos en una licitación y bajábamos los precios. En cambio, de esa manera, todas las empresas respondían a una sola cabeza y decían, bueno, vos cotizás tanto, vos cotizás tanto y vos cotizás tanto, y el negocio era fabuloso. No es solamente en el correo que ocurren esas cosas. En cualquier actividad económica hay intereses que no tienen códigos demasiado transparentes ni comunes al común de la gente. Es como otro mundo. César Jaroslavsky es uno de los pocos políticos que nunca negó su amistad con Yabran. Jaroslavsky admite hoy algo que Yabran siempre negó: su relación con agencias de seguridad. Necesitaba seguridad, que tenía indispensablemente que contar con seguridad. Y la seguridad en este país sabemos que la hace lo que Troncoria había llamado mano de obra desocupada. No hay otro que haga seguridad. Y bueno, si eso es culpa... Los señores legisladores manifestaron su inquietud al suponer, seguramente sobre la base de versiones periodísticas, que yo poseo empresas de seguridad, que no soy ni he sido propietario, accionista o directivo de ninguna compañía dedicada a la vigilancia o policía privada. Norberto Quantín fue justamente uno de los 5 fiscales que analizó las denuncias de agresiones contra la competencia que Yabran había acumulado durante una década. Hubo un caso que fue horrible, no me acuerdo a qué empresa pertenecía este hombre, le puso una bomba, este hombre quedó con una pierna menos, perdió la vista. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, ninguna de estas denuncias fue investigada por la justicia. Más adelante, veremos qué pasó con la investigación del fiscal Quantín durante el gobierno de Carlos Menem. Hubo otro que no me acuerdo quién era, pero era también un empresario que intentaba ingresar en el correo, que fue secuestrado durante todo un día, amenazado obviamente. Luego llevó sus quejas al entonces ministro Interior. Cuando volvió a su estudio, le dijeron perfectamente de qué había conversado en el lugar. Se ve que había algún micrófono. El empresario del que habla Quantín es Raúl Sey, que en 1986 era el representante en Argentina de Federal Express, una de las principales empresas de correo privado del mundo. Me habían levantado en mi casa 2 personas, en la puerta de mi casa, me subieron al auto, me pasaron grabaciones de conversaciones que había tenido telefónica el día anterior y me dijeron que me fuera del negocio. Insistían mucho en que transmitiera a Estados Unidos, de que les avisara de que no había lugar para otro tipo de correo, ¿no? Y en realidad me usaron para tratar de que ninguna empresa grande viniera al país. Ni la policía, ni la justicia, ni Ricardo Molinas, fiscal de investigaciones administrativas, se ocuparon del caso de Sey, ni siquiera cuando tuvo una segunda visita. Bueno, me abrieron la puerta, me agarraron de los pelos, me tiraron el asiento de atrás, me pusieron una escopeta sobre la espalda, porque estuve tirado en el piso durante horas del auto ese, me llevaron a dar vueltas. Y esto fue como a las 10 de la mañana y me dejaron como a las 6 de la tarde en Panamericana y Pelliza.
Harto de la indiferencia y gracias a una gestión del diputado Federico Clerici de la UCD, Say llegó con su historia a la Casa Rosada. Al salir, cruzó Plaza de Mayo y antes de llegar a su oficina, tuvo visitas. Subí al ascensor con 2 personas, pararon en una de las cocheras, me bajaron, me pegaron. Me dijeron que la próxima vez que fuera a la casa de gobierno iba a aparecer tirado en una sala. Pasaron 5 minutos, 10 minutos. Vuelvo a repetir, estaba a 4 cuadras, Plaza de Mayo y Perú al 300. ¿no? Ese fue el resultado de las detenciones. Ricardo Giacchino también era, por aquellos años, representante de una empresa de correos extranjera que intentaba operar en el país, DHL. DHL cotizó un mejor precio que Ocasa para la tarjeta de crédito American Express y Giacchino empezó a ser amenazado. De inmediato y durante 2 años, DHL, una firma británica en origen pero de capitales estadounidenses, comenzó a ser hostigada por algunos diputados peronistas y radicales que la acusaban de contrabando, fraude y hasta espionaje británico. Uno de esos diputados, el ex sindicalista Celestino Blanco, luego fue directivo de Orgamer y Edcadasa, 2 de las empresas que Yabrán siempre negó. Entretanto, y gracias a la influencia que tenía sobre la oficina de Encotel, que regulaba el funcionamiento de los correos privados, Yabrán logró algo magistral para acorralar a DHL y Federal Express. Los correos extranjeros debían pagar un canon por cada carta que entregaran en el país. Se pagaba la tasa postal de llegada, se pagaba algo que era una tasa postal, que era una cosa traída de los pelos, una barbaridad, ¿no? Que yo se vendía $10 un sobre en Estados Unidos para Buenos Aires y acá pagaba de tasa postal como $15, una barbaridad. Había una época en que el correo presionaba sobre los permisionarios para no permitir la distribución. Quería época radical fundamentalmente y militar, donde el correo trataba de preponderar con el monopolio por su ineficiencia. Los empleados de jerarquía del correo no eran empleados del correo, sino eran empleados de él. Entonces, desde el administrador para abajo, absolutamente todos respondían a las órdenes del grupo, ¿no? Que en realidad era una sola empresa cuya cabeza indudablemente y jefe era Yabrán. Al cabo de 32 causas judiciales, 23 trámites parlamentarios y 27 sumarios administrativos en el correo, Giacchino tuvo que cederle, gratis, la mayoría de las acciones de la filial local de DHL a Yabrán. Pero Yabrán no solo utilizó los métodos de la dictadura para deshacerse de los competidores, sino también de los empleados molestos, como Pedro Ibarra. El sistema era castrense, pero ¿qué pasa? Llega un momento que ya el físico no aguanta. No tenía francos. Ibarra era chofer de Ocasa. Hoy habla lentamente y vive armado. Son las consecuencias que trajo a su vida haberse enfrentado con Yabrán. Convaleciente de una operación cerebral, durante 9 meses Ibarra fue encerrado todos los días en un cuarto para forzar su renuncia. Y cuando uno vuelve a la casa y a veces los chicos me preguntaban qué había hecho hoy, y yo tenía que mentir, decir de que había manejado, que estaba haciendo algún otro tipo de tarea, algo, pero no de que estaba como preso. Había gente que resistía 15 días. Bueno, este hombre resistió como 8 meses a costa de un deterioro monstruoso, pérdida de su capacidad laboral, se convirtió en un prematuro jubilado de 42 años. Ibarra dejó Ocasa pesando 42 kilos. Fue una de las pocas personas que le ganó un juicio a Yabrán. Que él no fue personalmente un narcotraficante ni un traficante de armas, ni un narcolavador. Pero sí es un hombre que dice, bueno, pasás por acá, pagás.
buenas noches. Solamente un narcotraficante ni un traficante de armas, ni un narcolavador. Pero sí es un hombre que dice, bueno, pasás por acá, pagás. A fines de su gobierno, el presidente Raúl Alfonsín estaba hackeado por los motines Cara Pintada. En menos de un año, hubo 3 rebeliones que no fueron aplacadas ni siquiera con las amnistías para cientos de militares acusados de crímenes y torturas. El ejército estaba dividido, la armada guardaba silencio y Alfonsín necesitaba desesperadamente contar con militares leales. La Fuerza Aérea fue la única arma que se mantuvo leal y ofreció bombardear a los Carapintadas si era necesario. Por eso, la primera y única privatización del gobierno de Alfonsín fue tal y como lo quería la Fuerza Aérea y a gusto de Yabrán. Quizás el sector del Estado que es más rápidamente cooptado por el yabranismo es la Fuerza Aérea. Y a través de brigadieres logra 3 contratos que para él son fundamentales. Los depósitos fiscales que conforma la empresa Euskadasa, el sistema de rampas conforma la empresa Intercargo y el free shop que conforma la empresa Interbail. Con la concesión de Euskadasa, con el decreto en el cual se hace socio de la Fuerza Aérea a través de Testaferro, ¿no es cierto?, para manejar Euskadasa, tiene el control de las puertas de entrada y salida del país. O sea, la circulación de mercancías y la entrada y salida de mercancías de toda clase de mercancías. La verdadera aduana paralela eran los depósitos fiscales. De inmediato, Estados Unidos puso la lupa sobre estas 3 empresas que Yabrán siempre negó. Pero esto recién se sabría tiempo después. A fines de 1987, gracias a sus amigos en el correo, Yabrán consiguió otro contrato muy interesante. OCA y OCASA se quedaron con la exclusividad del servicio pre- y post-aéreo. Esto quiere decir que solo sus camionetas podían llegar hasta la bodega de los aviones y dejar o llevarse cualquier tipo de bulto sin ningún control aduanero ni policial. Dentro de esas sacas que desde el avión que llegaba a los camiones de OCA o CASA no eran osos peluches, sino que tenemos la firme convicción de que estamos frente a situaciones de tráfico de drogas y tráfico de armas. Él no fue personalmente un narcotraficante ni un traficante de armas, ni un narcolavador. Pero sí es un hombre que dice, bueno, pasás por acá, pagás. Él fundamentalmente era un gran cobrador de peajes. En cualquier caso, en Ezeiza, en aquellos años, pasaban cosas extrañas. Un coronel sirio que casi no hablaba castellano fue nombrado jefe de la aduana del aeropuerto. Era Ibrahim al-Ibrahim, esposo de Amira Yoma, cuñada del presidente Carlos Menem. Hoy está prófugo, acusado de lavado de narcodólares. 2 de las personas que quisieron investigar el contrabando en Ezeiza en aquellos años aparecieron muertas. Una fue el subcomisario Jorge Gutiérrez, asesinado en un tren. Otra, el brigadier Rodolfo Echegoyen. Nunca, sinceramente, me enteré de que el brigadier Echegoyen estuviera molesto conmigo. Echegoyen fue designado al frente de la aduana gracias a una gestión directa de Yabrán. Pero al poco tiempo, Echegoyen se peleó con Yabrán y poco después renunció a la aduana. El brigadier Echegoyen dice a su familia que no quiere oír hablar más de Yabrán ya en el momento en que esa pelea estalla. Tiene una conversación con un hermano que está en Suiza, que está en Berna en un momento determinado, y le dice que él está harto y que frente a la droga se para. Hoy sabemos que él tuvo conversaciones con el entonces representante de la DEA de la Argentina, que le había advertido que en la Argentina entraba droga a través de Ezeiza. Pocos días antes de su dudoso suicidio, el brigadier Echegoyen había comentado que iba a dar una conferencia de prensa con denuncias sobre la aduana. En su cadáver aparecieron lesiones que no fueron tenidas en cuenta y la trayectoria de la bala no corresponde con la mano con la que el brigadier hubiera empuñado la pistola. Sí lo considero un hombre muy digno, porque no conozco a muchos funcionarios que si lo acusan de ineficiente, tengan o no razón, presentan la renuncia y se van como se...
Entonces, apareció en escena Abel Cuchetti, un ex sindicalista que conocía bien el negocio postal. La competencia en aquel momento era oligopólica. La estructuraba el señor Jabran con Skicab, Oca, Vidalonga Furlong y una o dos empresitas más. Cuchetti fue designado por el nuevo ministro de Economía, Domingo Cavallo, y una de sus primeras medidas fue despedir a todos los directivos que, bajo cuerda, trabajaban para Jabran. Cuando llegué yo, se fueron. Yo los indemnicé y estoy seguro que Jabran también tal vez le pagó una indemnización. El correo estaba quebrado. Las cartas tardaban semanas en llegar y se había llegado al absurdo de que la correspondencia despachada por el correo estatal era transportada por la competencia. Cuchetti decidió acabar con algunas disposiciones que favorecían a Jabran. Así le fue. 3 atentados en mi vida. Perdí la carrera, perdí el cargo, es lo de menos. Estoy con la conciencia tranquila. Le pegaron un grupo de matones y esto lo que ocasionó que se le quebrara una pierna. Utilizaron armas y a plena luz del día, lo cual mostraba una capacidad operativa grande y una falta de temor a la autoridad en un lugar donde suele haber bastantes policías. Me colocaron una bomba en Córdoba, donde vivo. Se equivocaron de casa, se la colocaron en el vecino de la esquina. Hacia fines de 1992, Jabran estaba en la cúspide de su poder y, algo más importante para él, era un desconocido para el gran público. No había fotos, no daba entrevistas y no se sabía a ciencia cierta cuáles eran sus empresas. Pero Jabran empezaba a tener enemigos muy poderosos. ¿Por qué son mafias? Porque toda esta sucesión de acontecimientos que yo les he narrado no pueden ser casuales, no dan la cara, ni siquiera se conocen las fotos. ¿Por qué son mafias? Porque toda esta sucesión de acontecimientos que yo les he narrado no pueden ser casuales, no dan la cara, ni siquiera se conocen las fotos. En la cima de su poder, en el mejor momento de su influencia, Jabran se equivocó. Algunos dicen que no entendió la lógica de la globalización de la economía, que debió haberse asociado con capitales extranjeros. En cualquier caso, Jabran pensó que podía enfrentarse con verdaderos peso pesado internacionales, con la misma lógica con la que había ganado todas las partidas de cabotaje. Pero le fue muy mal. La pelea entre Cavallo y Jabran debió haber estallado a fines de 1994, pero, como suele suceder, una campaña electoral la demoró. Menem buscaba la reelección y necesitaba a Cavallo a su lado. No somos el cáncer ni el déficit del Estado. Aunque la desocupación había llegado a niveles récords, la estabilidad todavía era la principal carta de seducción del gobierno. Entretanto, y sin demasiado debate, el Senado aprobó una nueva ley de correos que favorecía a Jabran. Para evitar su sanción y ante la indiferencia de la bancada oficialista, Cavallo habló durante 11 horas en la Cámara de Diputados y acusó a Jabran de ser el jefe de una mafia enquistada en el poder. ¿Por qué son mafias? Porque toda esta sucesión de acontecimientos que yo les he narrado no pueden ser casuales, no dan la cara, ni siquiera se conocen las fotos. Nunca había pasado algo así en el Congreso. Algunos creen que Cavallo denunció a Jabran para desviar la atención de los problemas que él mismo afrontaba en ese momento, tales como el escándalo IBM Banco Nación o el récord de desempleo alcanzado en esos meses tras el efecto tequila, 18,5%. Para terminar con el otro impuesto a la pobreza, que es la desocupación, no la vamos a aceptar. Otros, en cambio, creen que Cavallo acusó a Jabran simplemente para defender intereses de Estados Unidos. En verdad, había parte de todo esto. Sin embargo, las denuncias de Cavallo eran contundentes. Así lo comprobaron los fiscales que las investigaron. Pero el Procurador General de la Nación, Ángel Agüero Iturbe, el jefe de los fiscales, un ex empleado de Jabran y amigo de Menem, consideró que eran insuficientes y no las envió a los tribunales. El doctor Agüero Iturbe había sido abogado de
firmas que pertenecían al grupo en su estudio de La Rioja. Si yo hubiera estado en su lugar, creo que me hubiera excusado de intervenir en eso. Si uno veía y analizaba los directorios, los síndicos de cada una de estas empresas, veían que eran siempre las mismas y que cambiaban los roles. No hay delito en esto. Quiero decir, uno no tiene por qué decir que es dueño de tal o no determinadas empresas. Ya la primera vez que yo viera algo que se parecía bastante a lo que comúnmente denominamos mafia. ¿Y qué es? Mafia sería acto de corrupción más violencia. Todas las acusaciones que él ha hecho durante todo este tiempo fueron todas conjeturas. Nunca pudo probar nada. Y mire que tuvo 6 años la DGI, tuvo mucho poder. Él tenía sueldo, ministros, senadores, jueces, fiscales, periodistas. Tenía una lista de pagos enorme. Tenía diputados a los que le pagaba $10.000 por mes, solo por si en alguna circunstancia los tenía que usar, aunque no los usara. ¿Ves? Los pagos eran mucho más generosos. Las denuncias de Cavallo en el Congreso sorprendieron, pero más sorprendentes fueron las respuestas. Yabrán se mantuvo en silencio y aumentó así las sospechas. El gabinete también hizo silencio, pero sin duda la actitud de Menem frente a las denuncias de Cavallo fue la más sorprendente. El apoyo que le brindo a todo el gabinete, lo tiene el doctor Cavallo, y en todo lo que haga a la investigación de la corrupción y todo lo demás, nos vamos a poner firmes. Más allá de frases de circunstancia, Menem en ningún momento apoyó las denuncias de quien por entonces era su ministro estrella, algo insólito en cualquier gobierno. Incluso pocos días después, al pie de un avión de una empresa de Yabrán que lo llevaba a La Rioja, Menem dijo que no conocía las mafias de las que hablaba el ministro. ¿Menem conocía a Yabrán? No, no lo vi nunca. No. Jamás lo vi a Yabrán. Sin embargo, la ex esposa del presidente Menem cree que Yabrán tuvo algo que ver en la muerte de su hijo. Gente de Yabrán son los que están de alguna manera en el encubrimiento. Y si vamos a ver de dónde salen, yo le diría de San Martín, del juzgado de San Isidro. ¿Por qué Villafuerte Russo es de San Isidro? Porque Markevich es de San Isidro, y son todos del grupo, yo los conozco muy bien. La relación que pueda tener el gobierno con el empresario Yabrán es la misma relación que tiene con todos los empresarios de Argentina. Con Menem sé que tenían algún tipo de contacto, amistad o algo. Pienso que eran amigos. Más allá de la frecuencia o intensidad con que se vieran, es indudable que hombres del riñón del presidente iban a las estancias de Yabrán, el caso de Hernán González. El día del crimen de José Luis Cabezas, Menem estuvo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en una estancia llamada Medalla Milagrosa, atribuida a un empresario español. El detalle pasó desapercibido en los diarios del 26 de enero de 1997, ante el estupor que provocó el crimen del fotógrafo. 6 meses después, el diario La Nación consignó que la estancia Medalla Milagrosa de Concepción del Uruguay pertenece en realidad a Alfredo Yabrán. Yabrán declaró que el día de la muerte de Cabezas estaba en Mar del Plata. Menem también estuvo junto a Daniel Scioli en una carrera de motonáutica. Menem y Yabrán viajaron juntos desde Entre Ríos y nunca lo admitieron. La exacta dimensión de su vínculo con el presidente Menem es uno de los secretos que Yabrán se llevó a la tumba. Las denuncias de Cavallo fueron un punto sin retorno. Pocos meses después, Menem reemplazó a quien fuera su ministro estrella, el hombre de la estabilidad económica. No confundan las cosas, por Dios. Cavallo ya no pertenece al gobierno, está en la oposición. Yo estaba convencido, como casi todos los colegas y como buena parte de la sociedad argentina, de que Yabrán era el autor intelectual. Ahora tengo severísimas dudas. Si me sacan una foto, es como pegarme un tiro en la frente. Yo estaba convencido, como casi todos los colegas y como buena parte de la sociedad argentina, de que Yabrán era el autor intelectual. Ahora tengo severísimas dudas. Si me sacan una foto, es como pegarme
un tiro en la frente. No creo que Yabrán haya sido la Madre Teresa. Lo que no era un asesino. Y sobre todo lo que no era un asesino estúpido. Yo creo que Yabrán lo que planteaba es un apriete. Bueno, y el apriete fue más allá de lo que Yabrán esperaba. Va a ser tan tonto de encargar a un policía suelto y a 4 lúmpenes que asesinen a un fotógrafo que le tomó fotos varios meses antes. Esto es absurdo. Es decir, como móvil no resiste mucho. Increíblemente, Yabrán atravesó las denuncias de Cavallo sin dar la cara. En cambio, cuando fue asesinado José Luis Cabezas, tuvo que salir a la luz. Pero había demasiadas mentiras cerca suyo, demasiadas cosas que ocultar, tantas. Eran las agresiones a periodistas de sus tutorios y hasta de uno de sus hermanos. Yo estaba convencido, como casi todos los colegas y como buena parte de la sociedad argentina, de que Yabrán era el autor intelectual. Ahora tengo severísimas dudas. Severísimas dudas porque, porque se abandonó completamente la investigación de la pista policial. La muerte de Cabezas fue planificada con mucha anticipación. Silvia Belauski, la ex mujer de Preyeso, el policía acusado de haberle disparado a Cabezas, pidió en los archivos policiales los antecedentes del fotógrafo 2 meses antes del crimen. Pese a que está en jurisdicción de General Madariaga, esta cava fue hecha 15 días antes del crimen con máquinas municipales de Pinamar. Sin embargo, nunca fue utilizada, salvo para quemar el auto y el cadáver de Cabezas. La comisaría de Pinamar no atendió llamados en la noche del crimen. Hubo policías que siguieron a Cabezas en los días previos a su muerte. Hubo policías que borraron huellas y otros que mintieron sus coartadas. Hubo peritos policiales que mintieron hasta en la cantidad de disparos que recibió el fotógrafo. Sin embargo, la conexión policial no se siguió investigando. Desde el entorno de Yabrán, siempre se insistió con que a Cabezas lo mató la maldita policía bonaerense por sus fotos del jefe Pedro Closic, y que el gobernador Eduardo Duhalde acusó a Yabrán para que no quedaran sepultadas sus aspiraciones presidenciales. El crimen ocurrió en un área que simplemente tenía que ver con Alfredo Yabrán por estar ubicada en un lugar donde él usaba el veraneo, y que fue el resultado que aún no ha sido investigado y que es una cuestión de intereses muy fuertes y que tenían que ver con la maldita policía. En el afán evidente de borrar la investigación de la posible participación de la policía bonaerense, Duhalde se convierte en una especie de sheriff que sale al frente, ¿no es cierto?, marca a Yabrán como el culpable, invierte el principio constitucional de que todo el mundo es inocente ante la ley hasta que se muestre lo contrario, proclama que se tiene que buscar un buen abogado, ofrece recompensas, le lleva el tema de los horneros al juez Macchi. El publicitario Gabriel Dreyfus, candidato a vicegobernador de Buenos Aires junto al comisario Luis Patti, fue uno de los pocos en el entorno de Yabrán que entendió que la principal batalla se libraba en la opinión pública y no en la justicia. Como fue un error estratégico no haber salido a dar la cara, como en algún momento intentó, y no haber enfrentado a sus acusadores. Yabrán estuvo a punto de comprar el Canal 9 para cambiar su imagen, pero ya era tarde. Es verdad que analizó la posibilidad de comprar el Canal 9, es verdad que analizó la posibilidad de comprar un medio gráfico y de comprar un medio televisivo. Es verdad. ¿Qué piensa de las versiones que lo vinculan con el caso Cabezas? Perdón, no voy a hacer declaraciones, lamento muchísimo el caso Cabezas. La muerte de Cabezas obligó a Yabrán a salir a la luz, a dejar el terreno en el que él se movía más cómodo, el de los despachos oficiales, los sobres a funcionarios, las presiones. Yabrán mentía cuando decía que no conocía a ministros y funcionarios. El sistema Excalibur demostró que había cientos de llamadas cruzadas entre sus oficinas y las de varios ministros del gabinete. Luego de un encuentro entre Menem y Duhalde, la difusión de esas llamadas terminó. En un notable gesto de poder, Yabrán logró ser recibido por el jefe de gabinete, Jorge Rodríguez, en Casa de Gobierno. Me expresó que considera que desde hace 2 años existe una campaña difamatoria que ha determinado lo siguiente: negativas consecuencias al giro de sus negocios, cancelación de contratos en el caso de Ocasa, cierre de sucursales. Pero Yabrán
solo se llevó vagas promesas de la entrevista. Jabran y su chofer lograron finalmente salir y evadir a los presentes, pero su automóvil fue muy dañado por los presentes en esta movilización. A la salida, lo esperaban los insultos. Sus negocios nunca serían como antes. Él queda implicado en el crimen de José Luis Cabezas. Obviamente, cualquier repartición del Estado iba a tratar de no contratar de ahí en más nada con las empresas vinculadas a Jabran. Entonces me parece que le quedan pocas escapatorias. Que nunca investigó siquiera los atentados que se le atribuían a Jabran, ni el origen de su fortuna.